Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo de enseñanza y les invito a que vayamos a Mateo 7, del 1 al 6, por favor. Mateo 7, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté en este momento, en este lugar. Guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, que nuestro espíritu sea perceptible a tu voz. Toma todo el control. Sea estorbado todo impedimento, toda distracción. Y a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Dice la Nueva Traducción Viviente ese mismo pasaje: No juzgan a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que uses para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Y ese pasaje yo creo que es uno de los pasajes, es un pasaje conocido, y es conocido, pero no es fácil de aceptar o de recibir. ¿Y esto por qué? Porque es una palabra que puede ser muy directa para algunas personas. Y no por eso es que sea mala, no, sino más bien porque llega a atacar directamente algo en nuestros corazones, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. Y esto es el tema de juzgar. Y yo sé que muchos han hablado de esto, y de hecho, a lo mejor no voy a decir nada nuevo al respecto, pero sí viene a ser algo importante recordar tales circunstancias, recordar que no debemos de juzgar. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es la opinión o juicios sobre una persona basándose en la razón, principios o percepciones de nosotros, sin tener el contexto, la información suficiente, y por eso es que llegamos a hacer una condena moral o social. A diferencia de un juez que lo hace legalmente, nosotros lo hacemos de forma de un dictamen desde nuestro carácter, desde nuestra persona. Juzgamos de acuerdo a nuestra propia justicia. ¿Sí? Un juez juzga de acuerdo a la ley, de acuerdo a un reglamento que puede haber, de acuerdo a unas leyes establecidas para tal efecto. Pero cuando juzgamos a una persona, que es a lo que aquí el Señor Jesús se refiere, lo hacemos desde nuestra propia justicia. Y por eso el principio de esto es: no juzgues a los demás, porque si no, tú vas a ser juzgado. Y de la misma forma que tú juzgues, te van a juzgar. Y esto viene mucho a ser una causa de conflicto, porque desde nuestra justicia algunas cosas pueden ser bien recibidas y otras no bien recibidas. De hecho, date cuenta,
Hay gente que juzga desde su personalidad, desde su educación, desde su forma de ser, desde su forma de reaccionar. Y a veces ese juzgamiento para otro que tiene otra forma de vida, otra forma de pensamiento, otra forma de ver las cosas, viene a ser algo contradictorio. De hecho, quiero empezar con un pasaje en Ezequiel 16:52 que dice: tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Y este pasaje de Ezequiel viene a dar en el clavo, ¿no? En esta cuestión de, oye, tú juzgaste a tus hermanas cuando tú hiciste cosas peores, tan peores que ellas son más justas que tú. Y esto la verdad es que nos cuesta trabajo aceptarlo y reconocerlo. La verdad es que todos hemos pasado por esa parte de juzgar a alguien más sin tener la información correcta desde nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de pensar, y llegamos a juzgar de una manera que el escritor dice, oye, pues vete en un espejo, ¿no? Y esto que vamos a platicar no es para señalar a nadie, no es para juzgar a nadie, y si fuera eso, pues yo sería el primero, porque les digo, todos hemos caído de una u otra manera en esto de juzgar en algún momento de nuestra vida. A veces temporalmente, ocasionalmente, otros tienen un estilo de vida de hacer esto así, pero vamos a llegar al punto al final de no lo hagas sin antes ser tú consciente de ti mismo. ¿Quién eres? Dice en Mateo 12:7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y fíjate, eso de juzgar viene a ser una condenación a los demás, y lo hacemos sobre quien no se puede defender comúnmente. Una persona cuando juzga, ¿lo hace de frente a una persona? No, comúnmente lo hace detrás de, cuando no está la persona presente como para que se pueda defender. Y en ese contexto la persona es inocente porque no tiene ni siquiera, no le damos la oportunidad del derecho de una palabra a su favor con la cual pueda confrontar lo que tú dijiste. ¿O qué ocurre cuando nosotros emitimos un juicio y de repente la persona aparece y que nos dice, ¿y tú por qué dices eso si no me conoces? Y me voy a incluir en esto, para que no crean que es de aquí para allá, no, también yo. Y que uno reaccione así de, no, pues es que yo nomás, pues yo nomás estaba diciendo, no, pues no digas. Y todo esto del juicio viene sobre una información incompleta. Y es más, aunque la tengas completa, no puedes caer en ello. Hace un tiempo platicaba con una amiga, con mi amiga Gaby, creo que por ahí anda, ya de hecho. Y caíamos en un punto en el cual decíamos, yo le decía a ella, es que fíjate, detrás de toda persona difícil hay una historia difícil. Y ella me afirmaba y decía, es que es verdad, a veces juzgamos o vemos desde lo que vemos visualmente, de los ojos, de primera instancia, como dicen, juzgamos la portada del libro sin haber leído el libro. Y esto viene a ser algo que hacemos. El Señor no necesita que juzguemos a nadie. De hecho, no estamos puestos en esta tierra para juzgar a nadie. Los fariseos juzgaban y Dios, el Padre Celestial, no los había puesto para juzgar, sino para guiar a su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Dice Jesús en Mateo 12:17, misericordia quiero. Yo no quiero que juzguen, yo quiero que ayuden, que sean movidos al corazón, a crear empatía con el corazón de otra persona y entonces ayudarla. Detrás de toda persona difícil hay una historia difícil. Tú no sabes lo que han vivido, lo que han padecido, lo que han confrontado, lo que han atravesado, lo que han soportado, o lo que las personas han hecho con ellos como para que esa persona sea así.
Yo creo que todos hemos tenido una historia de una persona en la cual teníamos un concepto de ella, no bueno, y cuando lo conocemos, terminamos aceptando decir, oye, es que no era como yo pensaba. Sí, es bien buena onda esa persona, ¿no? Ese hombre, esa mujer, no sé. Y yo viendo dicho tal circunstancia, le tenemos que ser movidos a misericordia y no condenar sin conocer. De hecho, tenemos que ser prudentes. En Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sabemos en qué contexto está cuando la mujer adúltera es cachada en el acto y es llevada ante Jesús y dicen, oye, la ley dice que si encontramos una mujer en adulterio, sea apedreada. Y de hecho yo creo que más bien, bueno, de hecho no. Así fue, era un 4 que le querían poner al Señor Jesús para ver qué respondía. Porque si era el tema de adulterio, ¿dónde estaba el hombre, no? Que también había pecado. Nada más llevaron a la mujer, ¿no? Y Jesús les dice, bueno, ok, si nadie de qué ha pecado, lance la primera piedra. Y esto ya lo repetió 3 veces. Nuestra conciencia es un juez incorrupto. Y lo vuelvo a repetir. Nuestra conciencia es un juez incorrupto. Podemos engañar a los demás, pero la conciencia nos dice, no, tú hiciste esto. A lo mejor nadie te vio, pero tú agarraste esto, tú pensaste esto, tú hiciste de tal manera, tú ocasionaste, tú provocaste, tú por acá, tú mentiste, etcétera. Y aquí cuando Jesús les dice esto, los hombres empiezan a alejarse uno tras otro, desde el más viejo hasta el más joven. Y esto es desde el que había cometido más cosas o tenía más cosas ocultas hasta el más joven, el que tenía menos pecados, por poderlo poner esta connotación. Nosotros no podemos juzgar sobre algo que nosotros a lo mejor nosotros mismos hemos hecho. No puedes llamar adúltero a alguien cuando tú fuiste o estás en adulterio. Tú no puedes decirle a alguien, ratero, cuando tú a lo mejor robas. Tú no puedes decirle mentiroso a alguien cuando tú mientes. Entonces la conciencia nos acusa. Es la primera que nos hace ver de, espérame, no es cierto, ¿no? ¿Cómo le estás diciendo a él que no haga cuando tú haces? Y eso nadie más lo va a saber más que tú mismo. En Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, ¿qué pretexto pones? ¿Cuál es tu justificación? De hecho, muchas veces se habla que cuando juzgamos algo es porque proyectamos nuestro propio defecto, nuestro propio error. Nos avergonzamos tanto nosotros mismos de hacerlo, o somos tan cínicos que lo juzgamos para decir, pues si los demás lo hacen, pues yo también. Decían como el consuelo de tontos, ¿no? Cuando decías, es que saqué 6, pero todos en el salón también sacaron 6, ¿no? Pues si ellos lo hacen, pues también yo, ¿no? No podemos entrar en eso, no podemos ser inexcusables, eso es, que no nos acusamos, no. Nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces lo que señalamos es nuestro propio defecto. Hace unos días veía un video que me llamó mucho la atención, que entrevista una mujer a otra mujer y le dice, oye, ¿qué consejo le darías a los hombres? Y la mujer le dice, mira, si tú, hombre, tienes una novia y de un día para otro te empieza a corretear y checar dónde estás y te anda revisando tus mensajes y se pone de tóxica, es porque ella te está engañando y te quiere cachar a ti al respecto. Y la otra que le estaba entrevistando nada más peló los ojos, ¿no? Como, no sé si en exhibición o entendiendo el porqué. Y sabes que tiene toda la razón.
Cuando tú empiezas a hacer algo incorrecto, te empiezas a fijar en los demás como para justificarte. Como para decir, si él lo hizo, pues también yo. Si él toma, yo también puedo tomar. No es así. Si él roba, pues yo también robo. No podemos caer en tal manera. De hecho, en Romanos 14:10 dice, pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Tú puedes tener tu propia justicia, tus propios pensamientos, tu propio criterio, pero ese criterio está alineado primeramente a la ley del Señor, a los estatutos del Señor, y segundo, juzga. Pero de todas las cosas vamos a dar cuentas, y ese es el tribunal de Cristo. El Señor se nos va a decir, oye, sí, qué bueno que servías, pero eras así con tu hermano, eras así con el prójimo, actuabas de tal manera, menospreciabas a tus padres. Sí, ibas a la iglesia, pero menospreciabas a tus padres. Sí, mucho amor en la iglesia, pero aborreces a tu hermano. Sí, muy servicial en el trabajo, digo, en la iglesia, en la congregación, pero en el trabajo eres un holgazán, o eres un mal amigo. Entonces, todos vamos a rendir cuentas. No podemos decir, señalar al otro, cuando nosotros mismos vamos a rendir cuentas de nosotros. Santiago 2:4 dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Y sabes qué? Este texto que viene en Santiago no es a los inconversos. De hecho, todo el Nuevo Testamento no es escrito a gente inconversa, está escrito para gente creyente, que ya era creyente, que ya era convertida. ¿Y sabes qué? Qué vergonzoso es que dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo, de la congregación, juzgamos, nos levantamos para decir, uy, mira, el clásico, levanta las manos y en su casa es así con su esposo. Uy, mira aquí, aleluya, aleluya, y afuera, dice groserías, no sé, cualquier ejemplo que seguramente tienes en tu mente, ¿no? Y que te ha ocurrido. ¿Sabes qué? ¿Quién nos puso para juzgar a los demás? En la escritura en ninguna parte hay un ministerio o hay una posición o un llamamiento o un nombramiento para decir, tú te vas a encargar de guardar la santidad de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo. No hay ni uno. De hecho, el Espíritu Santo está para guiarnos a santificación, para llevarnos en el proceso de santificación. Pero ese es el Espíritu Santo, no nosotros. Nadie de nosotros está puesto para hacer tal función. De hecho, por ahí hemos platicado, ¿no? Y hemos dicho de los fariseos que existen al día de hoy, esos que de todo te juzgan, pero ellos son perfectos en ellos mismos. Pero si dijeras, oye, ¿quieres que hable en contra tuya? ¿Qué no podrías decir de todos aquellos que se creen fariseos? Que se andan checando que todos sean santos supuestamente. No fuimos llamados a ellos. De hecho, cada quien debe preocuparse por su propia santificación en el Espíritu Santo. Esa debe ser la prioridad en lugar de estar viendo lo que hacen o dicen los demás. De hecho, por ahí hay una frase, ¿no? Tengan una vida propia, ¿no? Deja de estar viendo lo que hago, deja de hacer. Vive tu vida. Preocúpate por lo que tú tienes que hacer, por lo que tú tienes que desarrollar, por lo que tú tienes que rendir cuentas. No estamos llamados a andar juzgando a los demás. De hecho, para poder juzgar, tienes que tener la autoridad para hacerlo. ¿Tú has visto algún juez que no tenga la facultad o el nombramiento para hacerlo? De hecho, todo juez que llega a hacerlo lleva un nombramiento y cuando se retira o deja de hacerlo, ya no puede juzgar. Aunque lo haya hecho muy bien, deja de tener ese título, deja de tener esa autoridad porque
Cuando un juez imparte justicia, valga la redundancia, pero digo, es correcto decirlo así, es porque está investido de toda la autoridad que el país, la nación, la constitución o las leyes le dan, aparte de su propia preparación, ¿no? Pero aún así, ese juez no juzga, no debe de juzgar desde su parcialidad. Yo creo que esto. De hecho, a veces mucha controversia al respecto, sobre todo, por ejemplo, en juicios de civil, divorcios y todo esto, porque el que haya una mujer de juez, para el hombre, significa que la mujer pueda ser movida a favor de la mujer y viceversa, ¿no? Hay ese concepto de que no, pues es que el juez, como era hombre, lo favoreció a él y a mí me pasó a perjudicar. Y es el concepto que tenemos. En realidad el juez debe ser imparcial, independientemente de su sexo, de sus creencias, de la posición social o de la situación de la persona. El juez está para eso, para ser imparcial, no puede ser parcial, tiene que ser completamente neutro, objetivo y entonces juzgar, pero está revestido de la autoridad para hacerlo. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y este uno solo al cual es el dador de la ley, te está refiriendo al Señor Jesús. Uno solo el que puede juzgar, el que tiene la autoridad. Nosotros no hemos sido investidos de una autoridad para juzgar. Nosotros hemos sido investidos por el Espíritu con poder para llevar la palabra, para ser transformados, para vivir la vida de Jesús en nosotros. Y ahora pasa esto. Creemos que lo podemos hacer, que podemos juzgar sin consecuencias. No, no es cierto. Tú has visto, bueno, de hecho está establecido, ¿no? Un policía bancario no te puede detener por un tema de tránsito, porque no está bajo esa autoridad, no tiene revestimiento de esa autoridad. Y si usurpa funciones, lleva una consecuencia al respecto. De hecho, es considerado un delito, la usurpación de funciones. En Romanos 2:21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? La primer correspondencia que debe haber es que debemos ser congruentes con lo que decimos y entender que hay una responsabilidad en lo que aplicas. De hecho, la palabra nos invita a que seamos conscientes de tales cosas. Gálatas 2:14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sabes algo que invariablemente sucede? Siempre va a haber alguien que va a ser mayor que nosotros y nos va a poner en nuestro lugar. ¿Has visto cómo hay gente que se cree muy acá? Yo con todos, ¿no? Yo puedo pelear, a todos les gano, ¿no? El presumido, ¿no? O el que se cree muy bueno en el fútbol, en el básquetbol, en cualquier actividad. Siempre llega alguien que lo pone en vergüenza. Esa es la consecuencia a la soberbia o al ego que llegan a tener las personas. Cuando tú juzgas, va a llegar alguien que te va a exhibir. Dime si en tu vida no te has topado con esto, ya no en lo personal, sino ver un ejemplo así. Tú te crees muy acá, tú señalas, tú juzgas, pero siempre llega alguien que te va a exhibir, y no por hacerte pasar vergüenza, sino porque es necesario que alguien te ponga un alto. Y eso ocurrió con Pablo y Pedro. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro?
Ah, pues yo soy judío, decía Pedro, ¿no? Y yo me comporto como judío enfrente de los judíos. Ah, pero no hay judíos, ¿no? Que me puedan juzgar. Entonces, ahora sí me junto con los gentiles, ¿no? Y somos brothers, ¿no? Con los gentiles. Pero cuando veía llegar a judíos, dice la escritura que Pedro se apartaba y no, pues es que yo soy judío, ¿no? Entonces, Pablo se levanta y le dice, eso no puede ser así. Y dice que lo confrontó de frente. ¿Qué estás haciendo? Sé congruente. Juzgas a los gentiles cuando estos son judíos, pero cuando no están, ahí sí los amas. Y si están, te apartas de ellos. Y eso viene bien ejemplificado. ¿Ya has visto la película de la Revolución de Jesús? Esta época histórica de los hippies, 60, 70, que empieza a haber un avivamiento en Estados Unidos, en un lugar, no recuerdo el nombre, creo que es en California, creo. Y empiezan a ir hippies a la iglesia. Y entonces sacaron los hermanos fresas, no, ¿cómo vas a meterlos esos aquí? Que no sé qué. Pues llega el momento en el cual el pastor les dice, ¿saben qué? El que no esté a gusto se puede retirar. Pero los que estamos aquí vamos a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Algunos hombres se levantan y se van. Otros no se van, sino se sientan intercalados con los hippies, ¿no? Que eran un grupo de jóvenes rechazados por la sociedad, por su forma de vestir, por su forma de pensar y por su forma de actuar. No podemos hacer eso. Tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, creemos y hacemos. Y ten en cuenta esto, siempre llegará alguien que puede ser, que va a tener la autoridad de juzgarnos, de señalarnos y nos va a exhibir. Y a lo mejor no juzgarnos en el sentido de, ay, no, sino más bien de exhibir nuestra falsedad. Y eso no está padre. En 1 Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si decimos ser hijos del Padre, si decimos ser seguidores del Señor Jesús y creyentes y convertidos por su sacrificio en la cruz, tenemos que llevar una vida que corresponda. Y en esa vida que corresponda, lejos debe estar de nosotros en juzgar a alguien. Antes bien deberíamos mejor poner freno a nuestra boca y no hablar y sobre todo a veces hablamos sin conocer a detalle. Y no es algo que yo soy el primero y fallo, o sea, todos fallamos. A veces yo soy el primero que digo, no, es que no puedo hablar sobre algo que no sé el contexto. Tengo una sola versión, pero necesito saber otra versión como para poder dar una opinión. Y Santiago 3:10 cierra esto muy correctamente. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No puede ser que digamos que amamos al Padre, pero juzgamos al prójimo, cuando el mandamiento del Padre es amar al prójimo. A ver, este planteamiento. Estando como hijos de Dios, siendo ya creyentes, un cristiano debería tener enemigos de sí mismo, porque yo quiero tener enemigos. Ser incongruente, porque el Padre nos manda amar a uno de nuestros enemigos y amar al prójimo. El Hijo de Dios, el creyente, no debería tener enemigos en cuanto a lo que respecta a él. Si el otro quiere ser en contra como el mundo, bueno, ese ya será otra cuestión. Pero en cuanto a uno decir, ay, es que él me cae mal y lo detesto y no lo quiero en mi vida, lo quiero lejos y ojalá se muera, no es posible. Es incongruente. Eso es lo incongruente, de odiar a alguien
Y en la iglesia decir que amas a Dios no es cierto. ¿Quieres mostrar que amas al Padre? Ama a tu enemigo. Yo recuerdo mucho una enseñanza de mi papá y no dejo de contarla, ¿no? En una ocasión teníamos un bocho, lo estacionamos afuera de la casa. Y los vecinos de enfrente había niños, y un niño rayó con un desarmador, un clavo, no sé, el carro, la pintura del carro. Y dejen de que lo haya rayado. Lo rayó y hasta puso una grosería, ¿no? Entonces mi papá se dio cuenta, arriba se dieron cuenta, confrontaron al papá, a la mamá del niño, no me acuerdo. Y no, pues fue el niño, que no se hicieron responsables ni nada. Y dijo, papá, bueno, mi papá no habló más. Mi papá dijo, la vida da vueltas. Pero mi papá en ese momento dijo, ya, bueno, así dejémoslo, ¿no? Creo que en esa ocasión mi mamá estaba mucho más molesta, pero mi papá dijo, así que no. Al tiempo, hubo alguna situación, algo que sacamos de aquí de la casa, y ellos vinieron, y, oye, eso lo van a tirar, vamos a decir, oigan, no lo pueden dar o vender. Es ahí donde dices, mira, la vida da vueltas, porque nos gusta estar mal con las personas y después tenemos que achicarnos y entonces sí, primero maldecir y ellos después queriendo ya gracia. No, seamos congruentes. Y tengo tan presente eso porque mi papá fue congruente entre lo que creía y lo que hizo. ¿Tenía derecho de detestarlos? Claro. ¿Podía vengarse? Claro. ¿Podía vociferar? Claro que lo podría hacer, pero se abstuvo de hacerlo. Tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y hacemos. De hecho, ¿te has dado cuenta que juzgar viene de tener un corazón duro, no dado a la misericordia o muy poco empático? De hecho, esto viene a demostrar lo que hay en el corazón. No puedes decir recordemos esto, que amamos al Padre si queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Señor, en la iglesia te amo, pero el lunes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, como soy en el trabajo, ahí es mi área, mi zona, y me tengo que comportar de cierta manera con mis compañeros de trabajo, si no se me voltean. Eso no es posible. Esto no debería ser. De hecho, eso demuestra lo que hay en nuestro corazón. La falta de caridad o falta de misericordia o falta de amor o la ausencia de amor, empatía y solidaridad hacia el prójimo, hacia Dios, demuestran lo egoísta que somos, lo indiferente, el odio, envidia y discordia que puede haber en nuestros corazones. Y todo esto del Padre no proviene. De hecho, si vamos a Job 1:9, todo aquel que juzga busca señalar a alguien y no es empático, o no hay amor al respecto, sino, date cuenta, cuando alguien juzga es con la intención de aventar ahí una piedrita, ¿no? Job 1:9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dios hablando, el Padre Celestial hablando cosas buenas de Job, y Satanás, sí, Job es bueno así contigo porque le das todo. Y sabemos lo que ocurrió. De hecho, en Job 2:5 dice, hablando nuevamente Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál era la intención de Satanás respecto a Job? ¿Mostrarle amor? ¿Hacer que creciera? ¿Que madurara en carácter? No, su intención era destruirlo. Que fuera menospreciado, que fuera hallado falta castigo en él para entonces fuera rechazado.
¿Mostró empatía? Claro que no. ¿Amor? Menos. De hecho, recordemos que el capítulo 1 habla de cómo le fue quitado todo lo material a Job, y capítulo 2 habla de cómo su salud, su cuerpo fue tocado. Si por Satanás hubiera sido, lo hubiera destruido, lo hubiera matado. Por eso el padre le dice, sí, nada más no toques su vida. Vas a quedar avergonzado cuando veas que Job no se voltea contra mí, aunque le toques el cuerpo, aunque le toques su bienestar, su salud física. De hecho, el juzgar viene de buscar defectos en los demás. Lucas 6:41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En la Nueva Traducción, dice, ¿no? Una paja y un tronco que tienes tú y te andas fijando en una pequeñez en otra persona. Porque para buscar los defectos, aún el más mínimo es bueno en otra persona, para hacer mella de eso, ¿no? Para destruirlo con eso. Es muy dado en el fútbol, para los que llegan a verlo, que se acuerdan del error del portero que soltó el balón, pero no se acuerdan de las 5 atajadas que sacó en la línea de gol, ¿no? Y se fijan los detractores se fijan en su único error, y a lo mejor ni siquiera fue error a propósito. A lo mejor venía el balón muy fuerte, con efecto no lo pudo sujetar y por eso lo soltó. Así, ¿te has dado cuenta que sí somos a veces? Nos fijamos en el defecto de los demás y no vemos los grandes defectos que tenemos nosotros. De hecho, lo que Jesús se refiere en este pasaje. Nos fijamos en una pequeñez. Nos fijamos en que no dejó la cuchara en el lugar que era, pero no vemos que nosotros tenemos la cocina llena de trastes sucios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo exageramos las cosas cuando vemos a los demás? En Hechos 9:26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Cuántas veces hemos rechazado a personas y juzgamos las acciones últimas que hicieron? Y digo, no está mal, o sea, tenemos que tomar precauciones. Pero Pablo en ese momento ya había sido converso, ya había aceptado al Señor Jesús y había ido a presentarse con los discípulos, y había gente que rechazaba a Pablo, porque decían, no, ese era el que nos mataba. Aún el mismo Ananías, cuando el Padre lo manda, le dice, el Señor Jesús lo manda, le dice, oye, ve a casa de Simón y vas a encontrar a Pablo, y él ha visto, yo le he mostrado que llegarás tú, le impondrás manos y recobrarás la vista. ¿Qué es lo que dice Ananías al Señor? Al mismo Señor Jesús, la pregunta de Ananías. Ay, Señor, pero ¿sabes a quién me estás mandando? A Pablo. Bueno, en ese momento Saulo, perseguidor de los cristianos, el que iba de casa en casa arrastrando a... ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Sí, ese mismo instrumento me es este. Si al Señor Jesús no le importó el pasado de la vida de Pablo, lo que había hecho o dejado de hacer, ¿por qué a nosotros sí nos llega a importar? Y lo ponemos en una balanza en cuanto a... No le ponemos importancia a que ya aceptó al Señor Jesús, a lo mejor alguien, o que ya lo recibió como Señor y Salvador. Nos fijamos en toda su vida pasada. Ese era ladrón. Y no, mejor cuida tus cosas, no se vaya a sentar cerca de ti en la iglesia. Tengo una amiga que era lesbiana. Digo, era. Y bueno, de hecho ella conoció el Evangelio, se apartó, se entró en esto del LGTBYZ, el lesbianismo, y regresó a Cristo y dejó el lesbianismo. Y ella, platicando con ella, me decía este testimonio, esta vivencia. Dice, yo sé que la gente me rechaza, ya no como antes, pero como sabían que yo había sido lesbiana y el Señor estaba tratando conmigo, no dejaban que sus hijas se juntaran o me hablaran a mí
dentro de la congregación, dentro de la iglesia. A mí me sorprendió mucho, porque dice, oye, pero no te están viendo que estás sirviendo, no te están viendo que te han visto cachado con una mujer. No, pues no. Entonces, ¿por qué somos tan dados a juzgar a las personas por su pasado y no por el hecho de que ya recibió el Señor Jesús? Tengamos cuidado al respecto. No podemos juzgar a las personas por su pasado. Su pasado nos puede dar a saber por qué es así. A lo mejor había algún tema de cuidado prudente en cuanto a cuidar actitudes, pero eso no implica que lo tengamos que rechazar o que tengamos que estarlo juzgando y decir, no, pues es que esto era antes él. No, mejor ni te juntes con él. De hecho, la palabra de Dios dice Pablo, si cachan a alguien haciendo algo indebido, llamen la atención 1 o 2 veces. Y si persisten en hacerlo, entonces sí, delante de la congregación, expúlsenlo. Porque si sigue practicando tales cosas, con eso no se junten. Pero ¿qué ocurre cuando vemos a alguien que viene de un pasado difícil y ya deja de hacerlo y aún así lo rechazamos? Dice Pablo, lo dice claramente, la instrucción es, si sigue actuando de la misma manera y no quiere cambiar y sigue en lo mismo, apártense de él. Y cuando se arrepienta y deje de hacerlo, entonces vayan por él y atráiganlo. Esto viene en las 2 cartas de Corintios. Recuerdo mucho que en la iglesia donde crecimos, había un hermano, pues era gay, ¿no? No hay otra palabra, era gay. Y iba, y tenía todos los ademanes, de hecho, incorrectamente, digo incorrectamente porque no estuvo bien que se le pusieron un apodo, pero era conocido como Juanga, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Pero ese hermano iba, se sentaba hasta adelante y tú lo veías danzando y se gozaba y amén y todo lo que quieras. Pero reincidía en sus prácticas incorrectas. Iba, venía y cuando regresaba pasaba por liberación para que como que lo limpiaran porque había caído y otra vez. Y así lo hizo como 4, 5, 6 veces, no sé. Hasta que llegó un momento que el pastor le dijo, ¿sabes qué? Si vas a seguir pecando, no vengas. Porque vienes a lucirte. Y no hay en ti una intención real de arrepentimiento y de perdón. Porque literalmente lo que hacía él era, pasaba por liberación, le oraban, para que le echaban fuera los chamucos, y a la semana siguiente volvía a irse. No es que fuera débil, a ver si podemos entender el contexto. No es que fuera débil, sino él iba por su voluntad. Y ya se le había cachado en este círculo de que venía, regresaba, pero a veces parecía que no regresaba arrepentido, sino, ya pequé, órenme, ¿no? ¿Nos damos cuenta de esto? Creo que espero estarme dando a entender lo que quiero expresar. No podemos juzgar a las personas por su pasado. Juzguemos o veamos a las personas si ya se convirtieron, cuál es su comportamiento el día de hoy. Que tú digas, oye, antes era ladrón. De hecho, la escritura dice, el que era ladrón, deje de robar y ahora trabaje. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que el ladrón dejó de ser ladrón? Cuando por su trabajo honesto, inclusive es dadivoso para dar. Eso dice la escritura. La escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Ya me quedé mucho en este punto, pero bueno, quizá era necesario reforzarlo. Pablo era juzgado por su vida anterior y no por su conversión. Y el Señor nos insta a ver la conversión, el fruto al respecto. Obviamente toda ovejita nueva que llega al rebaño tiene un proceso, y tú y yo lo vivimos, en el cual son las luchas constantes entre dejar de hacer lo que es incorrecto o hacerlo por propia
voluntad, una conversión sincera y correcta, nos lleva a que nosotros somos los primeros en que ya no queremos pecar. ¿Te has dado cuenta? Hay gente que dice haber recibido al Señor Jesús, pero no quiere dejar su vieja vida, su vieja manera de vivir, su vieja naturaleza. Y hay los que la semilla cae en buena tierra y entonces lo primero que buscan hacer es estar santos, purificados y cambiar los hábitos pecaminosos que tenían, dejando atrás sus deseos, sus pasiones y su mente desordenada. Dice Pablo en Romanos. 1 Timoteo 6:4 dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Está hablando de las personas que no se convierten, que dicen hacerlo, pero su forma de vivir manifiesta que la maldad está en el hombre, en el corazón del hombre, y lo manifiesta. No podemos permitir que esa naturaleza sea la que le demos el derecho de juzgar a los demás desde nuestra propia maldad, porque juzgamos no desde justicia, sino desde nuestra maldad. Y vamos a cerrar con esto. Vimos que es juzgar, vimos que hay consecuencias, vimos que la falta de misericordia y amor es una denotación clara al momento de juzgar. De hecho, tenemos que, cuando tú dejas de, más bien cuando tú buscas dar misericordia, de hecho la Escritura dice que el Señor demanda esto, que vivamos en justicia, manifestando misericordia y siendo humildes delante de Él. Cuando tú vives en misericordia, lo que menos haces es juzgar a las personas. De hecho, te vuelves más empático y más dado a apoyar, ayudar y dar. Date cuenta, el que juzga comúnmente tiende a mostrar avaricia, codicia y tacañería. Qué curioso, ¿no? Una manifestación de estas. El que juzga es difícil que busque ayudar a alguien más. El misericordioso que da es muy difícil que juzgue a los demás, porque no ve lo malo, busca cómo arreglar o compensar o ayudar a la persona que salga de lo que le tiene en tal circunstancia. Salmo 77:6 dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y esto de inquirir es hacer un examen de conciencia, o sea, es ver hacia adentro. De hecho, Salmo 119:59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces te has detenido o cuándo fue la última vez que te detuviste? Te tomas un tiempo para meditar y decir: ¿estoy haciendo lo correcto al día de hoy? En todas las áreas de mi vida, ¿muestro prudencia, muestro luz, muestro a Jesús en mí o no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un examen de conciencia sincera, profunda y con el Espíritu Santo de por medio ayudándote? Porque el mayor error que cometemos los seres humanos es vivir bajo nuestra propia justicia. Jueces termina el verso, si recuerdan, en: cada quien hacía lo que mejor le parecía. O sea, no buscaban agradar a Dios ni preguntarle a Él si era correcto o no. Hacían lo que les parecía mejor desde su propia justicia. Y desde esa propia justicia jamás hacían un examen de conciencia y decir: oye, en teoría actúo bien, pero ¿realmente estará haciendo lo correcto? De hecho, Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y escudriñar es verte fíjate. Bien. Tenemos que tener esos tiempos en los cuales tenemos que hacer
un estudio profundo y detallado de nosotros mismos. Ir a lo profundo. No es por encimita, escudriñar es meterse a los detalles, ¿no? A las cosas pequeñas. Y eso nos haga volvernos al Padre. Cuando uno hace esta autoanálisis, autoexamen de conciencia, invariablemente te va a llevar a decir, Señor, estoy mal contigo. Esto no es correcto, no es como yo lo había pensado. Entra nuestra justicia y nos damos cuenta que no es correcta y decimos, no, Señor, es contigo con quien debo alinearme. Lucas 6:42 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si vas a hacer, y ahorita como decía Gaby, un examen de conciencia, tienes que ser sincero. No puedes omitir a tu conciencia. Tu conciencia te va a decir, eso no es cierto. Y el Espíritu utiliza la conciencia para hablarnos. O si no, el Espíritu mismo te va a decir, no es así. De hecho, el Espíritu nos trae conciencia pecado. Recordemos. El Espíritu Santo dice, eso que hiciste, para ti, en tu justicia está bien, pero delante del Padre estás pecando. Y cuando eso viene a ser, es un trabajo de conciencia, un examen de conciencia guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, Espíritu Santo, tráenos a memoria aún aquellas cosas que no tuve conciencia que hice algo incorrecto delante de ti, que pequé delante de tus ojos? Y de repente empiezan a llegar pensamientos, recuerdos, y el Espíritu Santo diciéndonos, aquí no fue así, no era así. Y nos damos cuenta de, sí es cierto. Cuando somos sinceros delante del Señor y sinceros también con nosotros mismos. Porque el Espíritu Santo nos puede decir, para nosotros en nuestro ego decir no es cierto. Pero cuando somos sinceros con nosotros mismos, decimos y aceptamos humildemente, yo me equivoqué. ¿Y ahora qué tengo que hacer para solucionarlo? Hechos 20:28, ya para terminar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí está hablando de todo lo que hagas o hacen para el servicio del cuerpo del Señor, de la iglesia. Todos los que servimos, todos los que hemos hecho algo al respecto, tenemos que tener conciencia de esto, de estarnos examinando a nosotros mismos. 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y está hablando de respecto a la cena del Señor. Que nadie la coma ni beba incorrectamente la cena, que es una conmemoración del Padre. Y cierro con esto, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Cada uno sabe cómo está realmente delante del Señor. Cada uno conoce su corazón para con Él. Cada uno sabe si realmente su vivir diario en Cristo es correcto o es incorrecto. Y hablando de autoanálisis que cada quien hace, y a mí no me da vergüenza decirlo, yo lo hago. Y a veces entro con el Señor y digo, Señor, esto no me gusta de mí. Síguelo trabajando porque eso no me agrada. Sé que esto no es agradable ante tus ojos. Dice 1 Corintios 11,
en Hechos, perdón, 20:28. Los que estamos a cargo como obispos o encargados de un rebaño, debemos de hacerlo y ser conscientes al respecto. Yo no me puedo decir justo ni santo ni que estoy más superior a ustedes para nada. Para nada. Porque yo padezco, sufro y batallo como cualquiera de ustedes. Tengamos conciencia al respecto. Todo lo que hagas, tú pregúntate, pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿estoy caminando correctamente delante de ti? ¿Delante del Padre? ¿Estoy reflejando al Señor Jesús? Y lo que te diga el Espíritu Santo, acéptalo y trabájalo y entrégaselo. No hay otra manera. No juzgues cuando tú mismo sabes que no estás bien. Cuando tú mismo sabes que hay cosas con las cuales estás batallando, con las cuales no has dejado. Caminemos y busquemos caminar hacia la santidad que el Padre espera de nosotros. Y antes de juzgar a alguien, vete tú mismo. Y voy a terminar con esto, con una ilustración que alguna vez ya les daba y que creo que puede aplicarse bien al respecto en cuanto a tu vida en Cristo. Si tú fueras el patrón o dueño de donde trabajas o donde trabajabas, ¿te hubieras contratado? ¿Te contratarías? Hablando de lo laboral. Eres responsable, tú analízalo. Si tú fueras el empleador, ¿te contratarías? Así delante de Dios. Pregúntale, Señor, ¿realmente soy santo y digno delante de ti? Todos somos sido santificados y justificados, pero estamos llevando una vida que corresponda a lo que profesamos, y si no, hagamos lo que tengamos que hacer en el Señor para corregir nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces hemos sido necios, testarudos, soberbios, juzgadores, Señor, impíos delante de ti. Con facilidad nos hemos fijado en los demás, sin entender ni sin ver a nosotros mismos, primeramente, nuestras faltas y nuestros errores. Señor, perdónanos. Guárdanos y guíanos a toda verdad. Enséñanos a caminar en ti. Enséñanos, Señor, a no ver la viga de los demás, la paja de los demás, teniendo nosotros una viga, un tronco completo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reflejar en todo momento al Señor Jesús en nuestras vidas, a caminar como corresponde, a hacer lo que debemos hacer correctamente, movidos a misericordia, en amor y en empatía con los demás. Moldéanos, Señor, conforme a tu voluntad. Menos de nosotros, más de ti en nosotros. Guárdanos, Señor, y Espíritu Santo, enséñanos. Perdónanos cuando hemos cometido este pecado, estos errores. Purifícanos, Padre, y haznos más como el Señor Jesús. En sus méritos preciosos te damos gracias. Amén.